Bueno, bienvenidos a esta clase número 14. El día de hoy vamos a comenzar, como siempre, con un repaso de los resultados de la última clase, que recuerden ustedes, en la última clase habíamos terminado ya con el capítulo de magnetostática, es decir, magnetismo. Y los resultados que podemos dar ya de no solamente de la última clase, sino del estudio que nosotros comenzamos ahí por el mes de agosto, están sintetizados en estas 4 ecuaciones. Estos, como siempre les digo, se las llama ecuaciones. ¿Perdón? Bueno, a estas se las llama ecuaciones, pero en realidad deben ser entendidas como igualdades. Y estas igualdades no son otra cosa que enunciados, escritos en otro idioma, de todo lo que sintetizan todos los resultados que hemos visto hasta el día de hoy. Noten ustedes que en el primer renglón tenemos la ley de Gauss y la circulación de campo eléctrico alrededor de una trayectoria cerrada. Recuerden que la ley de Gauss nos habla desde primero de la existencia de la carga. Si la integral sobre el lado izquierdo existe la carga eléctrica. Y recuerden que el resultado de una integral es un número, y como todo número puede ser positivo o negativo. Puede también ser cero. Eso nos indica que las cargas pueden ser positivas o negativas. No hay otra forma de cargas. O están las positivas o están las negativas. También nos habla, al ser cero, de que la suma de cargas positivas y negativas es cero, en igual número. El principio de conservación de la carga. Nos habla también de lo que habíamos visto, el principio de superposición de campos. Y, bueno, todos los problemas de simetría que hemos analizado. En tanto que la segunda ecuación nos dice que el campo es conservativo, el campo electrostático es un campo conservativo. Es decir, que existe una energía potencial escalar, y de ahí definimos el potencial eléctrico. Es decir, aquí en estas dos ecuaciones están todos los resultados que hemos visto de la electrostática, en tanto que la segunda ecuación ya ahí nos habla del magnetismo. Lo primero que uno nota es que mientras en la electrostática el flujo de campo eléctrico es distinto de cero, en el caso de la magnetostática el flujo de campo magnético siempre es cero, hablando siempre de superficies cerradas, ¿no? Y lo mismo ocurre con la segunda ecuación. Mientras que en electrostática el campo eléctrico, la circulación de campo eléctrico alrededor de una trayectoria cerrada, siempre es cero, en la magnetostática nos da distinto de cero. Y esto es lo que marca la diferencia vectorial que tiene el campo eléctrico y el campo magnético. De ahí es que, bueno, habíamos encontrado, como siempre, analizando situaciones particulares, habíamos encontrado que el campo eléctrico es siempre perpendicular al campo magnético. Recuerden entonces que la primera ecuación nos dice que las líneas de campo magnético siempre son curvas cerradas, ¿no? En tanto que la segunda ecuación nos habla de que las fuentes de campo magnético son las corrientes. Y como las corrientes siempre se mueven a través de cables conductores, bueno, entonces los cables conductores que transportan corriente generan un campo magnético. Pero, y esto trae como consecuencia, hay dos hechos que también son patentes de ver, que es el primero, es que en las dos primeras ecuaciones figura el campo eléctrico, y en las segundas ecuaciones figura el campo magnético. Es decir, no, parece ser que la electricidad y el magnetismo son dos efectos diferentes. Es decir, no hay una interacción entre ellos, son dos mundos diferentes. Por un lado está la electrostática y por el otro lado está el magnetismo. Por eso estos cursos se llaman electricidad y magnetismo, dos cosas separadas.
Y esto tiene que ver, como vamos a ver el día de hoy, con el hecho de que en estas ecuaciones solo intervienen variables espaciales. Una de las variables físicas más importantes, una de las magnitudes físicas más importantes, el tiempo, se encuentra ausente en estas ecuaciones. De ahí es que estas ecuaciones son ideales para describir efectos estacionarios, fenómenos estacionarios o fenómenos independientes del tiempo. El día de hoy, la clase de hoy, vamos a comenzar a introducir esa magnitud física que es el tiempo. Y claramente lo vamos a hacer también como lo vinimos haciendo hasta el día de hoy. Vamos a empezar con un caso particular para luego llegar al caso general. Y también el día de hoy lo que vamos a ver tiene su razón con lo que dijimos, acabamos de decir recién, que esta última ecuación, la ley de Ampère, nos dice que las fuentes de campo magnético son las corrientes, y como las corrientes siempre tienen que ir, hasta ahora, siempre circulaban por cables conductores, bueno, uno dice que los cables conductores son los responsables, los cables conductores que por la que circula corriente, son los responsables, son las fuentes de campo magnético. Y vamos a ver que hay otro tipo de corrientes y que también generan un campo magnético. Bueno, vamos a comenzar entonces con el sencillo experimento que yo les decía. El experimento que se ve en la figura A es muy sencillo. Recuerden que uno lo llama experimento, pero bueno, más que todo aquí lo que vamos a hacer es una descripción teórica de un experimento que, dada la forma de enseñanza que tenemos, no podemos llevar a cabo. Bueno, consideremos como en la parte A un circuito. Este circuito está formado por dos cables conductores ideales, paralelos entre sí, y separados por una distancia d. En uno de sus extremos están conectados estos cables conductores por una resistencia cuyo valor numérico R es conocido. Es decir, nosotros conocemos el valor de la resistencia. Recuerden que cuando uno arma un experimento, uno arma un circuito, lo hace con alguna finalidad. En nuestro caso, la finalidad con la cual se arma este circuito, bueno, es puramente didáctica. Bueno, y el otro extremo del cable, de estos dos cables conductores, están unidos por una barra conductora. Aquí la barra conductora tiene también una longitud D. La barra conductora tiene una longitud D. En el dibujo de la figura A se ve que la barra es un poco más larga, pero eso es a los efectos de enfatizar de que la barra tiene solamente una longitud D. Y esta barra comienza a moverse a velocidad constante. Quiero aclarar, la barra no está cargada. Es una barra conductora, pero que no está cargada. Y se mueve a velocidad V, lógicamente haciendo contacto con los dos cables conductores, como se observa en la figura A. Y todo este circuito está sumergido en un campo magnético B, que tiene la dirección y sentido que se muestra en la figura. La velocidad V con la que se mueve la barra es constante en el tiempo. Y el campo magnético B también es constante en el tiempo. Bueno, vamos a hacer un análisis físico de la situación. El análisis físico que vamos a hacer se puede
realizar si uno observa la figura B. Recuerden ustedes que nosotros habíamos definido que un cuerpo conductor, en este caso descargado, un cuerpo conductor tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas libres de moverse en su interior. ¿Qué ocurre? La barra conductora que se mueve con velocidad v lo hace en presencia de un campo magnético. Por lo tanto, las cargas que están en el cuerpo conductor también se mueven con velocidad v en presencia de un campo magnético. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, sobre una carga positiva? Y aparecerá una fuerza de Lorentz. Fuerza de Lorentz, cuya expresión la tenemos aquí. En el miembro de la izquierda, la fuerza es igual al producto de la carga por el producto vectorial del vector velocidad instantánea con el campo magnético. La dirección y sentido de esta fuerza se puede obtener a través de la regla de la mano derecha. Es la que se muestra en la figura. Las cargas positivas, la fuerza va hacia arriba. Y su módulo es el que se observa aquí, Q por B por B. ¿Qué le pasa a las cargas negativas? Y las cargas negativas, como uno observa, sentirán una fuerza que tendrá el mismo módulo, la misma dirección, pero el sentido es contrario, por eso se mueven hacia abajo. Es decir, todas las cargas positivas se moverán hacia arriba, en tanto que las cargas negativas se mueven hacia abajo. Bueno, noten ustedes que la fuerza de Lorentz, el módulo de la fuerza de Lorentz, la carga no depende del tiempo. Dijimos que el módulo del vector velocidad y el módulo del campo magnético también son constantes en el tiempo. Por lo tanto, la fuerza es constante en el tiempo. Es decir, las partículas, tanto positivas como negativas, sienten un módulo de fuerza constante en el tiempo. Pero vamos a calcular el trabajo que aparece, que realiza esta fuerza. Y para eso, bueno, tenemos, como la fuerza es constante, el trabajo se puede calcular sencillo. Y lo vamos a ver cuál es el trabajo que realiza la fuerza sobre una carga positiva, por ejemplo, que está en el fondo, en un extremo de la barra, y lógicamente se irá al otro extremo de la barra. El trabajo es sencillo de calcular, es el producto de las fuerzas por la distancia. Esto lo puedo hacer porque la fuerza es constante. Bueno, o sea que tengo que ese es el trabajo, y si yo quiero calcular el trabajo por unidad de carga, que recuerden no es otra cosa que la fuerza electromotriz, y esta fuerza electromotriz es igual a la diferencia de potencial, entonces encuentro que la carga, que la anterior igualdad, si la divido miembro a miembro por la carga, encuentro que la fuerza electromotriz, es decir, la diferencia de potencial, es B por B por D. Bueno, ahora, noten ustedes que esta diferencia de potencial que aparece entre los extremos de la barra conductora se debe al movimiento de la barra en presencia de un campo magnético. ¿Qué ocurre si viene un gracioso? Si viene un gracioso y frena la barra. Y bueno, si viene un gracioso y frena la barra, la velocidad va a ser cero. Y noten ustedes entonces que la fuerza de Lorentz va a ser cero, el trabajo va a ser cero y por lo tanto la fuerza electromotriz, es decir, la diferencia de potencial de la que estamos hablando, también va a ser cero. Es decir, que esta diferencia de potencial es inducida por el movimiento de la barra. Por eso le ponemos delta V y este subíndice IND de inducida. Porque el movimiento es el que induce esta diferencia de potencial. Si cesa el movimiento, cesa la diferencia de tensión. Bueno, si esta es la diferencia de tensión que hay en la barra,
Claramente, esta diferencia de tensión de la barra puede pensarse que la barra ahora se transformó en una batería. Una batería, ¿por qué una batería? Y porque las baterías, recuerden que entregan una diferencia de tensión constante en el tiempo, y en este caso también lo es, porque fíjense que la diferencia de tensión es el producto de estas tres variables que son, de estas tres magnitudes, perdón, que son constantes en el tiempo, porque al no haber deformación del circuito, D es constante también en el tiempo, y las otras dos, como vimos, ya son constantes en el tiempo. Es decir, que esta barra en movimiento hemos inventado con este sencillo experimento, que es una barra que se mueve conductora, descargada, que se mueve en presencia de un campo magnético, se transformó en una batería. Entre sus extremos hay una diferencia de tensión constante. Lógicamente, si hay una diferencia de tensión constante entre los extremos del cable conductor y de la barra conductora, y como la barra conductora está en contacto con los cables conductores que pasan a través de la resistencia, vemos que a través de esta resistencia R, por la ley de Ohm, circulará una corriente. Corriente que la podemos calcular como la tensión inducida que hay entre los extremos de la resistencia dividido el valor de la resistencia. Hemos aplicado la ley de Ohm. Y noten ustedes que esto nos da una diferencia de tensión, perdón, nos da una corriente que va a circular por la resistencia, y esa corriente, que también la vamos a llamar corriente inducida, ¿por qué? Porque si cesa el movimiento, cesa la diferencia de tensión y por lo tanto la corriente. Y vemos así que hemos generado una corriente eléctrica debido al movimiento de esta barra. Bueno, el análisis que acabamos de hacer, el análisis físico que acabamos de realizar, es correcto. Y realmente esto uno lo puede demostrar experimentalmente. Si fuéramos a un laboratorio, la resistencia, disponemos de la resistencia, se dispone de los cables conductores, tenemos también un equipo que genera un campo magnético constante en el tiempo. ¿Cuál es ese equipo? Y es una bobina circular, como la que vimos la clase pasada, y eso genera en su interior un campo magnético constante. Y la barra, bueno, es una barra conductora que se puede hallar. Es un experimento que de hecho, si lo quieren ver, lo googlean y en YouTube ahí se puede encontrar. Ahora, reitero, el análisis que hicimos, que acabamos de hacer, es correcto. Pero vamos a ver que hay un análisis alternativo que nos va a permitir descubrir que este experimento puede ser explicado de otra manera, y esa segunda manera introduce un concepto físico que va a ser crucial en este estudio. Bueno, en la parte A yo tengo un instante de tiempo del experimento. ¿Qué significa esto? Recuerden que, permítanme volver a la parte anterior, en la parte A de esta pantalla, yo tengo una barra que se mueve a velocidad constante en presencia de un campo magnético y está sumergida, bueno, en este campo magnético. Bueno, imaginemos que yo, mientras la barra se mueve, tomo una fotografía en un dado instante T. ¿Qué es lo que voy a observar en el instante que yo tomé la fotografía? Bueno, es lo que se observa aquí en la figura A. En ese instante T tengo que la barra está en esta situación y que entre la barra, los dos cables conductores y la resistencia, noten ustedes que hay un área. Esa área cerrada que tiene como frontera o tiene como contorno la barra
los cables conductores y la resistencia, yo voy a calcular el flujo de campo magnético a través de esta área. Noten que esta área es un área abierta, no es un área cerrada. Es decir, me refiero, con área cerrada no forman un cuerpo cerrado, sino que es un área que tiene como frontera esto. Pero no es un área, es decir, si yo calcularía el flujo de campo magnético a través de un área cerrada, yo ya sé que me va a dar cero. Esta es un área que tiene como frontera la barra, los dos cables conductores y la resistencia R. Yo voy a calcular el flujo. A ese flujo de campo magnético, phi de B, pongo el B para hacer referencia a que estoy calculando un flujo de campo magnético, recuerden que va a ser el producto del campo magnético por el área en el instante t, que es lo que está aquí en rojo. ¿Qué pasa en un instante posterior? Como en un instante t más delta t. También saco, permítanme volver a la pantalla anterior, también saco en un instante posterior, t más delta t, saco una nueva foto. ¿Qué es lo que se va a ver en esa foto? Bueno, lo que se va a ver en esa foto está representado aquí en la parte B. Noten ustedes que la barra se movió. El resto del circuito queda quieto, pero la barra se movió. ¿Y se movió cuánto? Y una distancia delta X respecto a la posición que tenía el tiempo t. Yo ahora voy a calcular también el flujo de campo magnético a través del área A de t más delta t. Recuerden que esta nueva área que está en azul, también tiene como frontera la barra, los dos cables conductores y la resistencia. Pero, lógicamente, es un área menor que la anterior porque le estoy calculando en un tiempo posterior. Recuerden que el tiempo siempre avanza. Los delta t siempre son positivos. Bueno, y a ese nuevo flujo, que ahora lo calculo en el flujo de campo magnético, que lo calculo en el tiempo t más delta t, claramente, como el campo magnético es constante en el tiempo, lo puedo escribir como el producto de el campo magnético por el área a de t más delta t. Bueno, ya tengo los flujos que calculé en la parte A y en la parte B, que son dos instantes de tiempo sucesivos. Vamos a calcular la diferencia de flujos, es decir, el delta de flujo, que es el flujo final menos el flujo inicial, como se ve acá, el flujo de campo magnético que calculé en el tiempo t más delta t menos el flujo de campo magnético en el tiempo t. Bueno, para calcular esta diferencia de flujo, calculo la diferencia de estas dos expresiones, que tomando factor común el campo magnético, el cálculo de este flujo de campo magnético se reduce al cálculo de la diferencia de áreas. El área en el tiempo t más delta t menos el área en el tiempo t. Es decir, esta diferencia de áreas es el área azul, como se ve acá, menos el área en rojo. Ahora, noten ustedes, lo primero que uno nota es que claramente el área en rojo es numéricamente mayor que el área en azul. Por lo tanto, la diferencia que yo quiero calcular va a ser negativa. Por eso es que le pongo este signo negativo. También se ve, si comparamos las dos figuras, la A y la B, de que la diferencia de áreas entre el área roja y el área azul es lo que está aquí en verde. Y el área que está aquí en verde se puede calcular como el producto de la distancia recorrida por la barra, que la llamo delta X, por la distancia D. Así resulta
que esta diferencia de áreas es menos delta X por D. Pero recuerden que delta X es lo que se desplazó, el desplazamiento de la barra, que como la barra ejecuta un movimiento rectilíneo y uniforme, este delta X está relacionada con el tiempo delta T, que es el tiempo que le llevó a la barra a ir de una posición a la otra, se puede calcular simplemente como el producto de B por delta T. Resultando entonces que la diferencia de flujo es menos B por B por D por delta T. Si yo divido ambos miembros de la anterior igualdad por delta T, obtengo en el miembro de la izquierda la variación de flujo por unidad de tiempo es igual a esta diferencia dividido delta T, y en el miembro de la derecha me queda menos B por delta T, por D. Noten ustedes que en el miembro del medio esto luce como una derivada, la derivada del flujo de campo magnético con respecto al tiempo. Mientras que en el miembro de la derecha aparece lo que nosotros habíamos obtenido en el anterior razonamiento, que era la diferencia de tensión inducida. Este signo menos, que lo tengo en el miembro de la derecha, lo voy a pasar al miembro de la izquierda, y entonces voy a obtener que menos la derivada del flujo de campo magnético con respecto al tiempo es igual a la diferencia de tensión inducida. Recuerden que menos la derivada del flujo de campo magnético con respecto al tiempo es igual a la tensión inducida entre los extremos de la barra conductora. Ahora, noten ustedes la diferencia de razonamiento que tenemos. Llegamos al mismo resultado de que existe una tensión inducida entre los extremos de la barra y que esa barra, que esa tensión inducida es provocada por una variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo. Es decir, esa batería inducida es la responsable de que exista una corriente en el circuito y debe su existencia a la variación de flujo de campo magnético con respecto al tiempo. Noten ustedes que si el flujo de campo magnético no cambia con el tiempo, es decir, permanece constante, la derivada de una constante es cero y por lo tanto la diferencia de tensión va a ser cero. Ahora, como el flujo de campo magnético cambia con el tiempo, porque en el instante inicial teníamos una cosa y en el instante final tenemos otra, se obtiene entonces una tensión inducida. Pero, ¿esto qué trae como consecuencia? ¿Qué pasa si yo aplico la circulación de campo eléctrico alrededor de una trayectoria cerrada? Acá en este circuito no tengo muchas opciones de trayectoria cerrada. Tengo una sola trayectoria cerrada. ¿Cuál es? Y es aquella que está formada por la barra, uno de los cables conductores, la resistencia y el otro cable conductor. Esta trayectoria cerrada que encierra un área que es el área que cambia con el tiempo. Entonces, si yo hago la circulación de campo eléctrico, yo sé que la circulación de campo eléctrico me tendría que dar cero, pero resulta que ahora no me da cero porque aparece una tensión inducida que es consecuencia de la variación de flujo de campo magnético. Esto quiere decir
lo siguiente, que antes teníamos eso, cuando no había campo magnético. Teníamos eso. Ahora que se introduce el campo magnético, mejor dicho, el flujo de campo magnético, bueno, tendríamos que entender que la circulación de campo eléctrico alrededor de una trayectoria cerrada me tiene que dar esta diferencia de tensión inducida, pero hemos encontrado que la diferencia de tensión inducida es igual a menos la derivada del flujo de campo magnético con respecto al tiempo. Noten ustedes una cosa, primero de todo, que aquí la circulación de campo eléctrico es calculada alrededor de una trayectoria cerrada y esa trayectoria cerrada encierra un área y esa área, a través de esa área es donde yo calculo el flujo. Esto que hemos puesto, que acabo de decir, está puesto en la última ecuación. La circulación de campo eléctrico alrededor de una trayectoria cerrada es igual a menos la derivada con respecto al tiempo. Noten ahora que acá aparece el tiempo del flujo de campo magnético a través de un área cerrada que tiene como frontera el camino cerrado C. A esta igualdad se la conoce como la ley de inducción de Faraday. Y noten ustedes que esta es la primera ecuación en donde nosotros hemos introducido el tiempo, porque ahora aparece explícitamente el tiempo. Y además nos está diciendo otra cosa. Nos está relacionando la electricidad con el magnetismo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esta ecuación? Y bueno, nosotros sabíamos de la primera ecuación, de la ley de Gauss, que las fuentes de campo eléctrico son las cargas, pero ahora esta segunda ecuación me está diciendo, guarda, porque las cargas siguen generando campo eléctrico, pero ahora usted puede generar un campo eléctrico, ¿cómo? A expensas de la variación temporal de un campo magnético, o mejor dicho, del flujo de un campo magnético. Es decir, que el campo eléctrico lo puedo fabricar o con cargas o con campos magnéticos que cambian con el tiempo. Guarda, si el miembro de la derecha es independiente del tiempo, claramente la derivada va a ser cero y entonces yo voy a volver a retener lo que tenía en la electrostática. Por eso es que yo les recuerden que lo que les había dicho, que esta primera ecuación que está acá, se la llamaba la definición de la electrostática. No está mal, pero la historia debe su fundamento a esto, porque cuando los campos magnéticos son independientes del tiempo, esta derivada es cero y yo vuelvo a obtener lo que tenía anteriormente. Y esto entonces nos lleva un poco a dejar a volar la imaginación, porque uno dice, bueno, macanudo, el campo eléctrico lo puede generar un campo magnético que cambia con el tiempo. La inversa puede ser verdad. Es decir, si un campo eléctrico es generado por un campo magnético puede ser generado por un campo eléctrico, es decir, la inversa. Bueno, la respuesta es afirmativa y lo vamos a ver para el final de la clase. Ahora lo que nosotros vamos a ver es una aplicación de esta ley de inducción de Faraday. Y el ejemplo de aplicación, como siempre, es sencillo. Imaginemos que yo tengo un eje de rotación, como se ve aquí, y en ese eje de rotación tengo una bobina que como se ve, tengo una espira que como se ve en la figura es rectangular. Tiene un lado mayor B
y el lado menor es A. El conjunto está en presencia de un campo magnético B que tiene la dirección y sentido de la A que se ve en la figura. Y además, la espira gira con velocidad angular constante alrededor del eje de rotación. Recuerden que la espira está montada en el eje de rotación. ¿Qué significa montada? Que la espira está fija al eje de rotación. Si el eje de rotación gira, gira también la espira con la misma velocidad angular. Bueno, aquí la espira se mueve en presencia de un campo magnético, pero por la espira no está conectada a ninguna batería. La espira no está conectada a ninguna batería. ¿Qué es lo que va a sentir la espira mientras se mueva en un campo magnético? Y bueno, vamos a ver, para ello, vamos a ver el mismo dibujo, pero con el eje de rotación apuntando hacia nosotros. Entonces yo voy a tener en mi sistema inercial X, Y, Z positivo apuntando hacia mí. Tengo que el eje de rotación está a lo largo del eje Z. Por lo tanto, lo que yo voy a ver es el perfil de la espira. Sí. ¿Alguien me hizo una pregunta? Bueno, voy a ver el perfil de la espira. A ver. ¿Alguien me había hecho una pregunta? ¿Todo ok? Bueno, entonces vuelvo a compartir pantalla. Bueno, veo el perfil de la espira y noten ustedes que en este caso la espira, que recuerden, la espira tiene un área y esa área tiene un vector normal, como se muestra en la figura. Noten ustedes que por la disposición del campo magnético, el campo magnético está a lo largo del eje X. Y en esta situación, en este instante en que yo tomé una foto, la espira está girando a velocidad angular constante, yo tomo una foto y en ese instante tengo que la espira está orientada según su normal, como se ve aquí. Entre la normal y el campo magnético hay un ángulo tita. Bueno, recuerden, por la espira no circula corriente. ¿Qué va a pasarle a la espira? Bueno, vamos a calcular el flujo de campo magnético a través del área de la espira. Y este flujo va a ser el campo magnético B, producto escalar el área A de la espira. Recuerden que el área A de la espira se puede escribir como el producto del área de la espira por el vector normal. Resultando entonces que el flujo, que es el producto escalar entre estos dos vectores, se puede escribir como el módulo del primer vector, que es B, por el módulo del segundo vector, que es A por B, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Observen ustedes que el ángulo que forman ambos vectores es tita. De ahí es que surge por el coseno de tita. Pero recuerden que este ángulo tita se puede escribir en términos de la velocidad angular como omega por t. De aquí resulta que el flujo de campo magnético es el producto de B por el área de la espira por el coseno de omega t. Noten ustedes que en esta sencilla situación el flujo de campo magnético depende explícitamente del tiempo, por lo tanto puedo derivarlo y su derivada va a ser distinta de cero. La derivada del flujo de campo magnético con respecto al tiempo es igual a, puesto que B por A son constantes, lo que hay que derivar es el coseno de omega t. Recuerden que la derivada del coseno es el menos seno, de ahí es que aparece este menos, por el seno de omega t por omega, por regla de la cadena. Así,
Si yo cambio de signo esta derivada, tengo que la tensión inducida, que es igual a menos la derivada del flujo de campo magnético con respecto al tiempo, es igual a B por A por omega por el seno de omega t. Noten ustedes que en este caso lo que me está diciendo es que entre los extremos del cable conductor que forma la bobina va a haber una diferencia de tensión inducida. Es decir, yo originalmente me hice con un cable conductor, me fabriqué esta bobina, esta espira rectangular. Esta espira rectangular la monto en un eje de rotación, hago que el eje de rotación comience a girar a velocidad angular constante y todo el aparato lo sumerjo en presencia de un campo magnético B, como se muestra en la figura. ¿Qué voy a obtener? Que entre los extremos de esa bobina va a aparecer una tensión inducida. Pero noten ustedes que no cualquier tensión inducida. Veamos. Es claro que el producto de B por A por omega tiene que tener unidades de tensión. ¿Por qué? Porque el miembro de la izquierda es una tensión inducida, es una fuerza electromotriz, es decir, tiene que tener unidades de volt. Como el seno de un ángulo no tiene unidades, claramente entonces el producto B por A por omega tiene que tener unidades de volt. A este producto lo voy a llamar B máximo. Y entonces observo que la tensión inducida alterna sus valores entre un máximo, que es este que está acá, y un mínimo, que es este que está acá con signo cambiado. A esta tensión que alterna sus valores entre un máximo y un mínimo se lo llama tensión alternada. Y al aparato sencillo que hemos aquí, acabamos de describir, lo llamamos alternador. Esto es lo que genera la tensión, por ejemplo, que hay en sus casas. Es una tensión alternada. Y la genera un alternador. ¿Quiénes son los dueños de los alternadores? Y bueno, Edesur. Y recuerden que esa tensión inducida les da. Este aparato, este alternador, que produce tensión alternada, dése en cuenta que se produce a través del movimiento mecánico. El primero que hizo este experimento, desarrolló estas ideas, como vimos, fue Michael Faraday. Michael Faraday era inglés y esto fue su invento, fue lo que llevó o lo que dio origen a la revolución industrial en Inglaterra. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero ¿quién giraba el eje de rotación con velocidad angular constante? La máquina de vapor de Watts, que también era inglés, era escocés. Y ahí fue que por eso estas ideas comenzaron a desarrollarse en Inglaterra, pasaron a Francia, a Alemania, al resto de Europa y después en barco se fueron a Estados Unidos. Esto fue lo que dio origen a la revolución industrial. Bueno, vaya esto como ejemplo de aplicación de nuestra ley de inducción de Faraday. Pero todavía no la hemos completado, nuestra ley de inducción de Faraday. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, lógico, si hay una tensión inducida, permítanme volver al origen, dijimos que si hay una tensión inducida va a haber una corriente inducida. Su valor numérico la podemos hallar, porque por ejemplo en este experimento, la tensión inducida, si yo conozco la resistencia R, la corriente inducida la puedo hallar. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el sentido de circulación de esa corriente? Porque acá no figura.
¿El sentido de circulación es horario o es antihorario? Porque recuerden que acá, en este sencillo experimento, el camino cerrado, no hay muchas opciones, como yo les decía, de elección de camino cerrado, hay uno. Entonces, la corriente o gira en el sentido de las manecillas del reloj o gira en sentido contrario. Para determinar ese sentido de circulación, vamos a aplicar la ley de inducción de Faraday y en particular se obtiene a través de este signo menos. Es tan importante este signo menos, por eso es que no hay que olvidar, en física nunca hay que olvidarse de los signos menos, porque si no podemos obtener cualquier resultado. Ese signo menos es tan importante que lleva un nombre que fue el que estudió y que se llamó Lenz. Y por eso se lo conoce, lo que vamos a ver ahora, como la ley de Lenz. Es más, algunos a esta ecuación, a esta igualdad, que yo se las doy como ley de inducción de Faraday, la van a encontrar que se llama la ley de Faraday-Lenz. Y también dice la historia que yo les decía que estas ideas llegaron hasta Estados Unidos. Cuando llegaron a Estados Unidos hubo algún físico norteamericano que se llamó Henry, que independientemente de Faraday obtuvo sus mismos resultados. Es decir, Faraday desconocía, no sabía de la existencia de Henry, Henry no sabía de la existencia de Faraday, pero encontraron lo mismo. Por eso es que esta ley se la llama ley de inducción de Faraday-Henry, principalmente en libros norteamericanos. Y están aquellos que, para quedar bien a esta ley, la llaman la ley de inducción de Faraday-Henry-Lenz. Así quedan bien con todo. Pero bueno, yo la llamo ley de inducción de Faraday y ustedes pueden elegir el nombre que más les guste. Pero sí es importante conocer la ley de Lenz, porque es la que nos va a permitir a nosotros saber cuál es el sentido de circulación de la corriente. Para hacer esto, para conocer el sentido de circulación de la corriente, vamos a explicar esta ley de Lenz a través de un sencillo ejemplo. El ejemplo es un circuito que está, ustedes lo pueden ver a la izquierda de la pantalla. Se trata de una espira circular. Los extremos del cable conductor que generan esa espira circular están conectados a una resistencia. Y a través del área de esa espira circular, recuerden que el área de una espira circular es un área cerrada y que encierra esa área. Hay un campo magnético B que tiene la dirección y sentido que se observa en la figura. Ahí en la figura de la izquierda está marcada la dirección y sentido del campo magnético. El campo magnético es perpendicular a la pantalla y entrante. Esa dirección y sentido del campo magnético no cambia con el tiempo. O sea que siempre va a ser perpendicular a la pantalla y entrante. Ahora, su módulo sí cambia con el tiempo, como muestra la figura de la derecha. En la derecha yo tengo el gráfico, no es un sistema inercial, es un gráfico de cómo cambia el módulo del campo magnético con el tiempo. En el eje de las ordenadas, yo dibujo el campo magnético B que está medido en Tesla, lógicamente. En tanto que en la abscisa voy a marcar el tiempo y claramente en el sistema MKS está medido en segundos. Noten ustedes que hay 3 intervalos de tiempo. El intervalo de tiempo 0, 5 segundos, 5 segundos, 10 segundos y el último intervalo de tiempo entre los 10 segundos y los 15 segundos. En tanto que en el primer intervalo
es decir, el que va entre el instante inicial y los 5 segundos, el campo magnético B es creciente con el tiempo, va aumentando su valor a medida que transcurre el tiempo y llega a su valor máximo, que son 5 Tesla. En el segundo intervalo de tiempo, aquel que va entre 5 segundos y 10 segundos, el campo magnético B, el módulo del campo magnético B, conserva su valor en el tiempo, es decir, se mantiene siempre constante en 5 Tesla. Cuando llega a los 10 segundos, comienza el tercer intervalo, y en ese tercer intervalo, el que va entre 10 segundos y 15 segundos, el campo magnético B disminuye a cero uniformemente en el tiempo. Esto es lo que describe el gráfico que hemos visto, que ustedes pueden ver. Claramente, yo puedo calcular la corriente inducida, es decir, el valor numérico de la corriente inducida. ¿Por qué? Bueno, porque conozco el campo magnético. Puedo, si me dan el radio de la espira circular, puedo calcular su área, por lo tanto voy a poder calcular su flujo. Y claramente el flujo va a depender del tiempo. ¿Por qué? Y porque el campo magnético depende del tiempo. Entonces su derivada va a ser distinta de cero. Yo lo que quiero ahora calcular es el sentido de la corriente inducida. No me interesa el valor numérico, solo me interesa cuál es su sentido de la corriente inducida. Y para eso vamos a analizar qué es lo que pasa en los tres intervalos de tiempo. En el intervalo de tiempo A, que es el intervalo inicial de 0 a 5 segundos. En el segundo intervalo de 5 segundos a 10 segundos y finalmente en el tercer intervalo entre 10 y 15 segundos. Noten ustedes que en el primer intervalo, vamos a comenzar por el primer intervalo, por la A. En el primer intervalo, la variación de flujo de campo magnético se debe a la variación de campo magnético. Porque el área, la espira, recuerden que la espira es un cuerpo rígido, la espira es circular y por lo tanto no se deforma. Y el flujo, lo que va a depender del tiempo es por su campo magnético, por el módulo del campo magnético. Que noten ustedes, es una función creciente, porque crece uniformemente de 0 a 5 Tesla. Es decir, es una función creciente, por lo tanto su derivada va a ser positiva. Pero debido a que hay un signo menos en la ley de inducción de Faraday, antes de la derivada hay un signo menos, es menos la derivada del flujo. Claramente este signo menos hará que esa derivada positiva sea negativa. Y entonces uno se pregunta, ¿qué significa ese signo menos? Y noten ustedes, si el flujo aumenta, el signo negativo hace que disminuya, porque se transforma en negativo. Es decir, que la corriente inducida, lo que me está diciendo este signo menos que antecede a la derivada, siempre se opone al cambio del flujo. Es decir, si el flujo aumenta, la corriente inducida tiene que ser tal que haga que ese flujo disminuya. ¿De qué manera puede disminuir? Y bueno, vamos a ver de la siguiente manera. Noten ustedes que esta corriente inducida, ¿qué me dice la ley de Ampère? Que la corriente inducida, que la corriente genera un campo magnético. En este caso particular de la figura A, la corriente inducida que está marcada acá genera un campo magnético que se opone al campo magnético B.
Porque noten ustedes que es el campo que genera la corriente inducida es un campo saliente, mientras el campo magnético B que se ve en la figura es entrante. Ese campo magnético entrante es el responsable de la corriente inducida porque cambia su módulo. Entonces la corriente inducida tiene un sentido tal que se opone a ese cambio de campo magnético, es decir, a ese crecimiento. Y para oponerse a un crecimiento tengo que generar un campo magnético que sea saliente. De ahí es que en la parte A la corriente inducida tiene el sentido que se observa. ¿Qué pasa en la parte B? Entre 5 y 10 segundos. Entre 5 y 10 segundos, noten ustedes que el módulo de campo magnético permanece constante en el tiempo, con un valor de 5 Tesla. Si el campo magnético no cambia con el tiempo, el flujo tampoco va a cambiar. Por lo tanto, va a ser constante en el tiempo y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, entre 5 segundos y 10 segundos, la corriente inducida es 0. ¿Por qué? Porque no hay tensión inducida. Porque el flujo permanece constante y su derivada de una constante es 0. ¿Qué pasa en la parte C? En la parte C, noten ustedes que cuando estamos analizando entre los 10 segundos y los 15 segundos, el módulo de campo magnético y por lo tanto el flujo de campo magnético a través del área de la espiral circular disminuye uniformemente a 0 en ese intervalo. ¿Qué ocurre? Noten ustedes, si cuando el flujo aumentaba, la corriente inducida tenía este sentido, ahora que el flujo disminuye tendrá que tener el sentido contrario. ¿Y por qué tiene este sentido contrario? Esta corriente inducida, que está aquí en azul, genera un campo magnético que es también entrante a la pantalla. Entonces ustedes dirán, pero no era que se tenía que oponer. Sí, pero como este campo disminuye, ¿cuál es lo opuesto a disminuir y aumentar? Y para aumentar, ¿qué tengo que hacer? Y agregar más campo magnético. Por eso esta corriente inducida aumenta el campo magnético entrante y hace entonces que el flujo, que esa oposición que me da el signo menos de la ley de Lenz. Así que vemos que la ley de Lenz establece el hecho de que siempre el movimiento, el sentido de circulación de la corriente eléctrica es aquel que se opone a la causa que lo produce. En este caso, ¿cuál es la causa que produce la corriente inducida? Y el aumento o la disminución de campo magnético. Cuando aumenta el campo magnético, yo me tengo que oponer a ese aumento. Por eso genero una corriente inducida que genera un campo magnético que es opuesto. En tanto que si el campo magnético, como en el último intervalo, disminuye, yo tengo que aumentarlo. Para oponerme a lo que es la disminución, tengo que aumentarlo. Y entonces la corriente inducida tendrá que tener este sentido. Bueno, con esto nosotros hemos encontrado ahora la relación que hay entre el campo eléctrico y el campo magnético. Pero yo les dije que si un campo eléctrico ahora es generado por un campo magnético, también un campo magnético puede ser generado por un campo eléctrico. Para ver esto, que efectivamente ocurre, vamos también a analizar este sencillo circuito. Este es un circuito también elemental porque es la combinación de una resistencia, un capacitor y una batería. Y también conectados por esta batería y también en este caso con la llave abierta.
Originalmente el capacitor está descargado, la batería tiene una carga, pero no puede entregársela ni a la resistencia ni al capacitor porque la llave está abierta. Nosotros vamos a llamar o vamos a designar con la letra Q mayúscula la carga que va a tener el capacitor. Claramente en el instante inicial la carga que tiene el capacitor es cero, porque el capacitor, dijimos, está descargado. ¿Y cuál es el instante inicial? Es justo el instante en que yo cierro la llave. Es justo el instante que yo cierro la llave. ¿Y qué va a pasar cuando yo justo cierro la llave? Y bueno, lo que va a ocurrir es que ahora, cuando cerré la llave, va a empezar a circular corriente. Y entonces voy a tener que la tensión en la resistencia más la tensión en el capacitor tiene que ser igual a la tensión de la batería. ¿Esto por qué? Y bueno, por la circulación de campo eléctrico. ¿A qué es igual la tensión en la resistencia? Y bueno, ya lo sabemos, por la ley de Ohm tiene que ser I por R. La corriente que circula por la resistencia por el valor de la resistencia. ¿Cuánto vale la tensión en el capacitor? Y es la carga del capacitor dividido su capacidad. Y esto tiene que ser igual a la tensión de la batería. Noten ustedes que la carga, que inicialmente el capacitor está descargado, dijimos. Cuando yo cierro la llave, justo en ese instante el capacitor está descargado, pero después empieza a adquirir carga. Quiere decir que si inicialmente no tenía y un instante posterior tiene carga, quiere decir que su carga depende del tiempo. Si la carga depende del tiempo, la corriente, que es la derivada de la carga con respecto al tiempo, también va a depender del tiempo. Bueno, vamos a reemplazar la corriente por su expresión, la derivada de la carga con respecto al tiempo, más la carga, que es una función del tiempo dividido C igual a delta V. Permítanme dividir por R ambos miembros de esta igualdad. Cuando divido por el tiempo, por la resistencia, encuentro esta última igualdad. Vamos a ver, vamos a hacer un análisis dimensional de cada uno de los términos. Comencemos con el miembro de la izquierda, el primer término. El primer término es la derivada con respecto al tiempo de la carga. Es claro que este término tiene que tener unidades de amper. ¿Por qué? Porque el numerador es una carga, que es Coulomb, el denominador es el tiempo, que son segundos. Esto tiene que tener unidades de amper por segundo. Noten ustedes que el segundo término, en el numerador, tengo carga. Por lo tanto, sus unidades tienen que ser Coulomb. ¿Y qué unidades tiene que tener este producto RC? Y noten ustedes que si el primer término tiene unidades de amper, para sumarlo, también tiene que tener unidades de amper. Como el numerador tiene unidades de Coulomb, el producto R por C tiene que tener unidades de tiempo. O sea que yo ya sé que el producto R por C tiene unidades de tiempo. Ahora bien, a esta igualdad, noten ustedes que hay en uno de sus miembros, en el miembro de la izquierda, hay una incógnita que es la carga. Y también está la derivada de la incógnita. Cuando en una igualdad hay una incógnita, en uno de sus miembros hay una incógnita, la igualdad deja de serla y se la llama ecuación. A decir que esta última expresión es una ecuación. Pero es una ecuación en donde figura la derivada de una incógnita. Por lo tanto, se la llama ecuación diferencial. Como la derivada de mayor orden que figura en este caso es de orden 1, a esta se la llama ecuación diferencial de primer orden.
Como los coeficientes que acompañan a la derivada y su incógnita son constantes en el tiempo, se los llama ecuación diferencial de primer orden a coeficientes constantes. Y como en el miembro de la derecha es distinto de cero, se lo llama ecuación diferencial de primer orden a coeficientes constantes inhomogénea. Si yo quiero saber qué es lo que le pasa al capacitor cuando cierro, después de que cerré la llave, voy a tener que resolver esta ecuación diferencial de primer orden a coeficientes constantes inhomogénea. Hay toda una serie de recetas, yo no voy a entrar en el detalle, pero para resolver esta ecuación hay que recordar lo siguiente, que la derivada de un producto, como está acá, Q de T por E a la T sobre RC, la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. ¿Qué apliqué acá? La regla del producto de la derivación. Lo otro que hay que recordar es que la derivada de E a la T sobre RC es igual a 1 sobre RC por E a la T sobre RC. Y entonces, ¿qué ocurre si a la anterior ecuación, esta que tengo acá, yo la multiplico a ambos miembros por E a la T sobre RC? Lo que voy a obtener es esto que está acá. El miembro de la izquierda, si ustedes lo comparan con lo anterior, van a ver que se puede escribir como la derivada del producto. Y entonces, si yo integro a ambos miembros esta última expresión, voy a obtener que Q se puede escribir como esta forma. Después de realizar la integral, que no es nada del otro mundo, que Q, la carga que tiene el capacitor, es delta V de la batería por la capacidad del capacitor por esta función. Recuerden que el producto R por C tenía unidades de segundo. Lo vamos a designar con la letra griega tau y lo vamos a llamar constante de tiempo. Con esta definición, la carga en el capacitor tiene esta expresión, E a la menos T sobre tau. Claramente, si yo tengo la corriente, tengo la carga que aparece en el capacitor, también tengo que su corriente, que es la derivada de la carga con respecto al tiempo, tiene esta expresión. Así que yo he encontrado la carga del capacitor y su corriente por la resistencia. Vamos a hacer un gráfico de ambas funciones. El gráfico de la carga en función del tiempo tiene esta expresión. Noten ustedes que, como dijimos inicialmente en t igual 0, que era justamente el instante en que yo cerraba la llave, la carga es 0. Y luego la carga va aumentando de manera que llega a un valor máximo, que es el producto de C por delta V. Es decir, la carga en el capacitor va aumentando según esta curva. Y una vez que llega, que después de un tiempo, el valor permanece constante y ese valor constante es C por delta V. ¿Qué es lo que le pasa a la corriente en el mismo circuito? Y noten ustedes que la corriente es una exponencial decreciente. Inicialmente comienza con un valor distinto a de 0 y luego va a llegar al valor 0 para grandes tiempos. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Noten ustedes que mientras el capacitor se va cargando, hay corriente en el circuito. Pero ¿no era que un capacitor son dos placas conductoras separadas por una distancia? Y no dijimos que las cargas no eran ángeles que podían volar de un punto a otro,
sino que las cargas pueden ir de un punto a otro del espacio si estos dos puntos están conectados por un cable conductor. ¿Cómo puede ser que este circuito que contiene un capacitor, por ese circuito circula corriente, si el capacitor son dos placas paralelas, conductoras, paralelas separadas entre sí? Es decir, acá hay algo raro. Lo primero que observo es que mientras el capacitor se va cargando, hay corriente del circuito. Cuando el capacitor llega a su carga máxima, la corriente en el circuito cesa, es decir, ya no hay más corriente. ¿Cuál es la carga máxima y el producto de C por delta B? Es decir, que mientras se carga el capacitor, hay corriente en el circuito. Es decir, aparentemente el capacitor funcionaría como una llave cerrada, porque hay corriente en el circuito. Ahora, cuando el capacitor se cargó a su máxima carga, que es el producto de C por delta B, ahí la corriente es cero. Es decir, el capacitor funciona como una llave abierta. Qué cosa rara es este capacitor, el comportamiento, porque mientras la carga va cambiando con el tiempo, el capacitor permite la circulación de corriente en el circuito, pero cuando se cargó ya la corriente es cero. Y noten ustedes que siempre está presente el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Y esto quiere decir de que, bueno, nosotros cuando hablamos de corriente, y capaz que no hemos dado una definición precisa de lo que es corriente, porque nosotros hablamos de corriente que hay en los cables conductores, pero está visto que también ahora puede haber una corriente en el espacio vacío. Y bueno, ¿esto qué significa? Y que bueno, tendré que estudiar qué es lo que está pasando en el capacitor. Y vamos a ver lo que pasa en el capacitor. Aquí en la parte A, en la figura 1 de la parte A, yo no he dibujado todo el circuito, solamente dibujé lo que me va a interesar, lo que me interesa estudiar, que es lo que le pasa al capacitor. Entonces, acá está el cable que viene de la resistencia y acá está el otro cable que va a la llave. Y para estudiar qué es lo que le pasa al capacitor, voy a tomarme una superficie cerrada, que es la que se observa en la figura B. Esta figura cerrada, que se ve en la figura B, tiene un contorno cerrado C, un camino cerrado C, que está en rojo, y el camino cerrado C es que encierra, y un camino cerrado ya sabemos que encierra un área, que en este caso es el área A1. Pero noten también que ese camino cerrado C tiene también otra área, encierra otra área. ¿Cuál es? Es el área A2 y el área curva de este cono truncado. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que ustedes tienen una bolsa de coto. El contorno por donde ustedes ponen los alimentos en esa bolsa, y es un contorno cerrado C. Ese contorno cerrado C que encierra el agujero, el aire, pero también es el contorno del resto de la bolsa. Bueno, esto es lo que representa nuestro camino cerrado C aquí. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué me dice la ley de Ampère? La ley de Ampère me dice que si yo hago la circulación de campo eléctrico alrededor de una trayectoria cerrada, como la C, si a través del área que tiene como contorno cerrado, tiene como contorno el camino cerrado C,
pasa una corriente, como en este caso, que pasa a través de A1 el cable conductor que viene de la resistencia, quiere decir que va a generar esa corriente que pasa por el cable, que la vamos a llamar corriente de conducción, me va a generar un campo magnético B, que es el que se observa aquí. Ahora, ¿qué ocurre a través del área A2? Que es el área que está dispuesta, como se ve en la figura A, entre las placas del capacitor. ¿Qué va a ocurrir? A medida que llega la corriente a la placa de la izquierda del capacitor, esa placa va a tener cada vez más cargas. Por lo tanto, si va a tener más cargas, va a tener el campo eléctrico que hay entre las placas, va a ir aumentando con el tiempo. Vamos a ver que este campo eléctrico que aumenta con el tiempo genera una corriente. ¿De qué manera? Bueno, yo sé, como dijimos, que a través que la ley de Ampère, si yo la hago a través del camino cerrado C, esto es igual, la circulación de campo magnético es mu sub 0 por I, siendo I la corriente que pasa a través de A1. Pero les dije yo que C también es frontera de las áreas A2 más el área curva. Por lo tanto, tengo que la circulación de campo eléctrico va a ser mu sub 0 por lo que pasa a través del área A1 más mu sub 0 por lo que pasa a través del flujo del área 2 más el área curva. Vamos a ver que esto, A2 más el área curva, vamos a llamar al resultado de esta integral la corriente de desplazamiento, que como toda corriente tiene que ser la variación de una carga por unidad de tiempo. Ahora, noten ustedes que el área A1 más A2 más el área curva es una superficie cerrada S, porque es todo el cono truncado. Por lo tanto, yo sé que el flujo de campo eléctrico a través de un área del área S va a ser el flujo a través de A1 más el flujo a través de 2 más el flujo del área curva. Como no hay campo eléctrico fuera del capacitor, el primer término es 0. Como no hay flujo a través del área curva, también este flujo es 0. ¿Y qué me queda? Y que el flujo de campo eléctrico a través del área 2 tiene que ser igual a la carga. Noten ustedes que la carga es la carga sobre la placa dividido epsilon 0. Así que yo puedo escribir que la corriente de desplazamiento es epsilon 0 por la derivada con respecto al tiempo de flujo de campo eléctrico sobre A2. Resultando entonces que si esta expresión yo la pongo en la ley de Ampère, voy a tener mu sub 0 por I más mu sub 0 por epsilon 0 por la derivada del flujo con respecto a A2. Resultando entonces que, recuerden ustedes que mu sub 0 por epsilon 0 es la inversa del cuadrado de la velocidad de la luz, y entonces obtengo que la ley de Gauss que tenía, la ley del flujo de campo magnético que tenía, la ley de inducción de Faraday, y ahora tengo esta expresión. Noten ustedes que esta es la ley de Ampère, donde me dice que ahora yo puedo generar campo magnético a expensas de un campo eléctrico. Lo puedo generar con las corrientes que van por los cables conductores, como me decía la ley de Ampère, pero ahora, gracias a este término que acabamos de incluir, vemos que el campo eléctrico puede ser generado por un campo magnético puede ser generado por un campo eléctrico. Y como teníamos de la ley de Faraday que el campo eléctrico podía ser generado por un campo magnético, la pregunta que uno se hace es, ¿quién es primero? ¿Cuál fue, el huevo o la gallina? Es decir, ¿quién fue primero? Porque el campo eléctrico lo genera un campo magnético y el campo magnético lo genera un campo eléctrico. Uno entonces empieza a pensar qué fue primero, pero ¿por qué tenemos que pensar que hubo uno primero? ¿Por qué no pensamos que las dos cosas son la misma, pero que tienen representaciones diferentes en diferentes circunstancias?
Las ecuaciones que cuando uno introduce el tiempo, como en la clase del día de hoy, están representadas en estas cuatro ecuaciones. Estas cuatro ecuaciones son conocidas como las ecuaciones de Maxwell. Y recuerden que fueron enunciadas por primera vez, apareciendo en el libro que Maxwell fue su autor, en 1865. Estas cuatro ecuaciones son las que me permiten a mí describir cualquier fenómeno electromagnético. Des en cuenta que ahora está presente el tiempo. Cualquier fenómeno electromagnético. En estas ecuaciones puedo explicar desde la caída de un rayo hasta por qué nos comunicamos por celular. Cómo se transmite la corriente en mi casa o en la suya. Esto es lo asombroso y lo fascinante. Lo fascinante es que yo puedo abordar cualquier problema del electromagnetismo. Y lo asombroso es que con solo 4 ecuaciones puedo abordar todos esos problemas. Algo similar a lo que pasaba con las leyes de Newton, que yo podía explicar desde el movimiento de cuerpos infinitamente grandes como los planetas hasta el movimiento de cuerpos infinitamente pequeños como las moléculas de gas que hay en la habitación donde ustedes están. Toda esa vasta cantidad de problemas lo puedo explicar con solamente 3 leyes, las leyes de Newton. Y acá ocurre lo mismo, cualquier fenómeno electromagnético, como les dije, desde la caída de un rayo hasta por qué nos comunicamos por celular, el radar, la radio, la televisión, todas están metidas aquí adentro, en estas 4 ecuaciones. Por eso es que son tan importantes, porque, y nuevamente, para yo resolver un problema tengo que aplicar las 4, no puedo aplicar una o 2 y olvidarme del resto, no, hay que aplicar las 4, si no uno obtiene resultados ambiguos, como ya lo hemos visto en el caso de la electrostática. Bueno, alumnos, con esto nosotros hemos alcanzado el objetivo primario del curso, que era interpretar la física. Yo sé que estas ecuaciones no se las van a acordar después que terminaron el curso, pero simplemente si las vuelven a ver, ahora primero no les tienen que dar más miedo porque ahora ya la hemos visto tantas veces, y segundo, que estas ecuaciones no son otra cosa que enunciados de principios que nosotros los vinimos, que están escritos en otro idioma, pero que lo hemos aprendido a lo largo de este curso. Es decir, el objetivo primario ya está cumplido. Y ahora en adelante vamos a aplicar en 2 ejemplos estas ecuaciones. El primero es la corriente alternada, la que ustedes tienen en sus casas, y el segundo es la óptica geométrica. Antes de ir a el cálculo, a la aplicación, que no la vamos a hacer el día de hoy, vamos a terminar esta clase con el cálculo de flujo de campo magnético a través de una bobina. Recuerden que habíamos visto que el campo magnético de una bobina era mu sub 0 por n por i, en el interior del núcleo de la bobina. El flujo de campo magnético va a ser n, el número de espiras, por el campo magnético por el área. Si yo reemplazo el campo magnético por la expresión que tengo aquí, recordando que n pequeña era el número de líneas, el número de vueltas por unidad de longitud, obtengo que el flujo de campo magnético es proporcional a la corriente, donde la constante de proporcionalidad, que aquí se ve entre paréntesis, y que es mu sub 0 por n cuadrado sobre L, siendo L la longitud de la bobina, y A el área del núcleo, es una constante que de ahora en adelante lo vamos a designar con la letra L mayúscula y la vamos a llamar autoinductancia. Así que noten ustedes que el flujo de campo magnético se puede escribir como L por I.
y por lo tanto la derivada del flujo de campo magnético con respecto al tiempo no es otra cosa que menos L por la derivada de I con respecto al tiempo. A L, que era la autoinductancia, lo vamos a medir en unidades de Henry. Henry, que es el Henry de la ley que yo les dije, este norteamericano que había obtenido los mismos resultados que Faraday, pero en Estados Unidos, sin saber de la existencia, es la unidad de medida con que se miden las bobinas. Si ustedes quieren ir a comprar, se les quema el motor, tienen que ir a comprar una bobina a la ferretería, las tienen que pedir en Henry. O si van a una casa de electricidad, tienen que pedirlas en Henry. Bueno, muy bien, con esto, alumnos, terminamos la clase teórica del día de hoy. Vamos a hacer la práctica en unos minutos que corresponde al práctico 8, que es el práctico de ley de inducción de Faraday. Bueno, según mi reloj son las 10:25. Permítanme hacer un descanso de mi voz de 15 minutos. Así que 11 menos 20 o 10:40 yo me vuelvo a conectar por este mismo enlace y comenzamos con el práctico del día de hoy. Bueno,